Julio de este mes, interesante y esperados por muchos. Y el domingo que viene no nos vemos aquí. Vamos a estar unidos en oración desde nuestros hogares, ¿sí? Porque hay un deber que debemos cumplir como ciudadanos, ¿ok? Estamos hablando de las elecciones. ¿Quiénes quieren saber el resultado de las elecciones? Sinceramente, no, de verdad. ¿Quiénes quisieran saber el resultado? Porque hoy les voy a hablar de eso. ¿Quiénes quieren saber el resultado de las elecciones? Oye, hay gente que está así como que, pastor, no sé, está como raro. Está como rara esa pregunta. Es una concha de mango. Hermanos, antes que nada, les digo, como cristiano, debemos redoblar la oración. Y al final les voy a recordar, pero vamos a estar en una semana de ayuno. Esta semana vamos a estar en una semana de ayuno, clamando juntos por este proceso electoral que viene y por nuestra nación. Amén. Entonces lo primero es, debemos redoblar nuestra oración. ¿Por qué debemos redoblar la oración? Hermanos, porque nuestra confianza y nuestra dependencia está en quien le clamamos, en Dios. Entonces hay gente que en este proceso electoral se baja de la cruz. Vuelvan aquí todos. Yo sé que las elecciones los ponen así como... Entonces hay gente que en el proceso electoral, repito, se bajan de la cruz. Es decir, como estamos en elecciones, yo voy a hacer lo que la carne me pida. Si tengo que lanzar piedra, lanzo piedra. Si tengo que explotar un caucho, exploto un caucho. Si tengo que voltear un carro, volteo un carro. Pero en este momento, mi país me necesita. Pregunto, ¿usted deja de ser cristiano en medio de un proceso electoral? Ah, porque pareciera. Usted no, alguna gente, ¿no? Nosotros tenemos que seguir siendo cristianos, hermano. Tenemos que seguir demostrando y manifestando el fruto del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no le guste la decisión que se vea, aunque no le guste el resultado, aunque sea difícil, ¿verdad, hermano? Ahí no dijeron amén, ¿verdad? Voy a decirlo de nuevo. Aunque no le guste el resultado, usted tiene que seguir siendo cristiano. Ah, yo creía. Y hermano, hoy quiero que nos vayamos de aquí preparados para lo que el Señor disponga. No quiero gente deprimida, en crisis de ansiedad, guarimbeando, exponiendo su vida, perdiendo el dominio propio, comprando boletos. O sea, hermano, es que esta es una... Y créanme que voy a hablar con mucho, se pudiese decir, temor, ya que es un tema muy, muy polémico, neurálgico, pero es vital en este momento por lo que estamos viviendo nosotros como iglesia, como pueblo. Amén. Repito, y recuerden cómo empecé, debemos redoblar la oración, porque nuestra confianza debe seguir puesta en Dios. Y recuerde, nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nuestro gobierno principal, diga, no es de este mundo. Nosotros salimos a ejercer un derecho, un deber, pero nosotros
reconocemos que por encima de este gobierno terrenal, nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Entonces comportémonos como ciudadanos del reino de los cielos. No se comporte como exmundista ni como madurista. Compórtese como ciudadano del reino de los cielos. Amén. Usted tiene su corazoncito, yo sé. Algunos tienen la sangre roja rojita. ¿Quiénes tienen la sangre roja rojita aquí? Todos, ¿verdad? Todos tenemos la sangre roja rojita. ¿No hay nadie con sangre azul? No. Ustedes me entienden. O sea, yo sé que hay gente con posiciones políticas o de partidos, pero por encima de eso diga: yo soy ciudadano del reino de los cielos. Ok. Fino por ahí, ¿verdad? El que tenga problema con eso, ábrame la puerta ahí, hermana. Porque a partir de ahora viene lo bueno. Hermanos, cuando nosotros estamos cercanos a unas elecciones, lo más fácil para mí es guardar silencio al respecto. ¿Sí? Como pastor, lo más fácil es: yo voy a hablar del Día de los Niños. Voy a hablar del Día del Niño, pero el Señor no me dejó hablar del Día del Niño por la necesidad que hay en el pueblo, por la preocupación que hay en el pueblo, por la incertidumbre que hay en el pueblo. Y cuando digo el pueblo, estoy hablando de usted y de nosotros, pues, de nosotros como cristianos, ¿sí? Que es donde me compete directamente. Y yo quiero que nosotros entendamos parte de un proceso complejo conocido como la voluntad de Dios. ¿Y por qué digo que es complejo? Esto es con respecto a elecciones, ¿ok? Estoy hablando con respecto a elecciones, con respecto a gobierno. Nosotros, porque ¿cuántos han escuchado Dios es quien quita y pone reyes? ¿Sí? Entonces usamos ese versículo y digo, bueno, pero Dios es quien quita y pone reyes. Dios es quien quita y pone gobierno. O sea, Dios fue el que puso a Chávez, Dios es el que puso a Maduro, Dios es el que puso a Putin, Dios es el que puso a Hitler. Escuchen, o sea, porque decimos eso así, lo decimos así ligero: Dios es quien quita y pone reyes, pero tenemos que ser conscientes de lo que estamos diciendo y de una forma u otra vamos a entender por qué es verdad. ¿Por qué es verdad? Y cómo verlo y entenderlo. Porque existe la voluntad soberana de Dios, donde Él conoce todo, y dentro de esa voluntad absoluta del Señor existe lo que es la voluntad permisiva de Dios, donde Él permite que los seres humanos tomen decisiones y que vivan las consecuencias de esas decisiones, que al final termina siendo parte de su plan perfecto. Sí, hasta ahora ya me estoy metiendo en el terreno complicado, pero sí, hasta ahora cuando dicen amén, no diga amén si ya se perdió, no diga amén. Pero si vamos bien, diga amén. Levante la mano, ¿ve? Vale, no, vale, la cosa está buena. Gloria a Dios. Ok, entonces yo quiero ir trazando esta línea para que nosotros nos vayamos aquí con unos ojos bien abiertos al respecto y con paz en nuestro corazón. Amén. Y salgamos a votar. No le voy a decir por qué. Lo primero que quiero que veamos bíblicamente es el primer gobernante, el primer monarca, el primer rey sobre Israel. Sí, porque estamos hablando de gobierno, estamos hablando de elecciones. Bueno, el primer rey sobre Israel, ¿quién fue? Saúl. Primera de Samuel, o primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 6 y 7. Primer libro de Samuel, capítulo 8,
versículos 6 y 7. Vamos a ver entonces el primer rey sobre Israel. ¿Quién era Israel? ¿De quién estamos hablando? Del pueblo de Dios. ¿Ok? Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tienen? El que no lo tenga puede leerlo aquí directamente en la pared. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Vamos a parar allí. Okay, yo empiezo leyendo desde la Reina Valera, y cuando quiero comparamos con la traducción viviente, y así, porque sé que según la Reina Valera es la que la mayoría tiene. La Reina Verdadera, como dicen algunos hermanos. Ok, no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. ¿Qué pasaba? El pueblo vio a las demás naciones que tenían reyes, y el pueblo dijo: nosotros no queremos seguir siendo dirigidos por jueces, no queremos seguir siendo dirigidos por profetas, no queremos seguir teniendo un gobierno teocrático donde manden los hombres de Dios. Nosotros queremos un gobernante, así como las demás naciones. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien en el contexto? El pueblo de Israel dijo: necesitamos un rey que nos gobierne, que nos juzgue. Vamos a ver si vamos a verlo en traducción viviente. Samuel se disgustó con esta petición y fue el Señor en busca de orientación. Samuel se disgustó, Samuel se molestó por la petición que el pueblo le hizo. ¿Qué petición le hicieron? Danos un rey. Versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Fíjense que Samuel, el profeta, estaba contrariado. Dijo: esta gente se volvió loca. Y el Señor le dice: tranquilo, Samuel, no te han desechado a ti. O sea, no es a ti que te están derrocando, no es a ti que te están haciendo a un lado. El problema es conmigo. Ellos me están desechando, nada más y nada menos, a Dios, hermanos. Oye la voz del pueblo. Aquí entra lo que ya les dije: voluntad de Dios. La voluntad de Dios permisiva. ¿Estaba bajo la voluntad de Dios absoluta? Sí, pero dentro de la voluntad permisiva de Dios. O sea, Dios estaba permitiendo que el pueblo lo desechara. ¿Sí lo ven? Que es dentro de la voluntad como permisiva. O sea, Dios les permitió tomar una decisión. Repito, estamos en una línea muy fina, porque sabemos que igual formaba parte de un plan soberano de Dios y la voluntad absoluta del Señor. Pero aquí vemos la voluntad permisiva, donde dice: bueno, ellos van a tenerse las consecuencias, yo los voy a dejar, pero ellos van a vivir las consecuencias de su decisión. El rey los va a maltratar, el rey a sus hijas se las va a llevar yo no sé cómo, van a vivir las consecuencias de su decisión. O sea, no es mi decisión, está diciendo Dios. ¿De quién es la decisión? Del pueblo. Fíjense, yo quiero que usted entienda eso, desde aquí, desde el Antiguo Testamento. ¿De quién es la decisión? Del pueblo. Ya dije, la voluntad de Dios por encima de todo igual se cumple. Amén. No te han desechado a ti, sino a mí. Hermanos, hay algo interesante con respecto a esto, que el pueblo quería un rey como las otras naciones.
En el contexto de las otras naciones, vemos, yo no sé quiénes han visto por lo menos 300, ¿sí? Esa película donde esos reyes andaban en elefantes, andaban así en animales así estrambóticos, y los tipos eran unos tipos que parecían gigantes, ¿sí? Con full prendas así, súper estrambóticos, y eran súper altos, acuerpados, altotes, más altos que, como el triple de alto que lo normal. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque en el contexto, las otras naciones tenían reyes, los tipos más altos, más fuertes, más hermosos. O sea, los reyes para otras naciones eran considerados incluso como semidioses, porque eran los tipos que tenían la mejor genética. Y un dato histórico, ¿no?, que me contaba una historiadora el día de ayer, que había una costumbre pagana que la gente agarraba a sus hijas y se las entregaba a los reyes, no importa, sin ningún tipo de compromiso, con tal de sacarle cría. Sí, o sea, con tal de tener en su descendencia esa genética. No importa que no, obviamente no iba a estar reconocido, iba a ser un bastardo, pero que saliera esa genética. Y era una costumbre en los pueblos paganos, porque los reyes eran los tipos que tenían la mejor genética. O sea, fenotípicamente eran los más robustos, eran los más hermosos. Por eso se consideraban en esas culturas paganas semidioses, descendientes de dioses. Eso, por supuesto, era una herejía, era una gran mentira. Pero, ¿por qué digo todo esto? Porque el pueblo de Israel quería un tipo, el más grande de todos, el más bonito, ¿sí? Un tipo que se pareciera a los reyes de otras naciones. Y cuando usted ve a Saúl en la Biblia, vemos que capítulo 9, versículo 1 y 2, capítulo 9 de Samuel 1 y 2 dice: había un varón de Benjamín. ¿De qué tribu? ¿De qué tribu es el linaje del Mesías? ¿De qué tribu es el linaje del Mesías? Dígale al vecino, de Judá. Dígale al vecino, si no sabe, de Judá, de Judá, de Judá, de Judá. Ahora vamos de nuevo, vamos a preguntar: ¿de qué tribu venía el Mesías? De Judá. Ya todos saben, ¿verdad? De Judá. ¿De qué tribu era Saúl? Benjamín. Fíjense la discrepancia. O sea, el reinado eterno, el reinado mesiánico, no iba a venir de Saúl. Porque Saúl era ¿de qué tribu? Benjamín. Y el linaje mesiánico debía venir ¿de dónde? De Judá. Ok, eso se estableció más adelante, sin embargo, para que ustedes vayan viendo. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorac, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. ¿Cómo era? Joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, era el tipo más alto. Era el más alto del pueblo y el más bello. O sea, si decimos a alguien aquí hoy el más bello y el más alto, el hermano Lenin, ¿verdad? Ariana dijo Kennedy. Bueno, sé que los ojos de cada mujer va a estar difícil. La hermana Mónica dijo Gabriel, y así la hermana dijo el hermano Digmar. Mi esposa no dijo que era yo. No me metan en ese paquete. Lo cierto es que
Saúl era un hombre que cumplía con las características de lo que estaba en el corazón de Dios. ¿Sí? Saúl era un hombre que cumplía con las características de lo que estaba en el corazón de Dios. De lo que estaba en el corazón del pueblo. ¿Qué estaba en el corazón del pueblo? Lo que estaban viendo en las otras naciones. Entonces Saúl era el hombre más alto, al que se le podía sacar cría, ¿sí? Que parecía un semidios, que físicamente él era el tipo. Entonces el pueblo pidió un rey conforme a su corazón, y Dios dijo: no te han desechado a ti, Samuel, me han desechado a mí. Ellos pidieron un gobernante conforme a su corazón, y yo, dentro de mi voluntad, se los voy a permitir. ¿Quién eligió a Saúl? El pueblo eligió a Saúl. ¿Estaba dentro de la voluntad de Dios? Dentro de la voluntad permisiva y dentro del plan perfecto, soberano de Dios. Sí, porque Dios usa sus malas decisiones para castigarle y para traer una lección. E igual, pase lo que pase, el Señor va a cumplir su plan, su voluntad. Pero usted fue el que decidió. ¿Sí lo ven? ¿Ve que está compleja la cosa? O sea, la voluntad del Señor igual se va a cumplir. Pero usted tiene una responsabilidad. El 28 de, no, el pueblo tenía para allá vamos. Ahora, también vemos cómo Dios usaba reyes paganos para cumplir su voluntad. ¿Sí? Aquí vemos el primer rey elegido para Israel, un rey elegido conforme al corazón del pueblo, que lo eligió el pueblo desechó a Dios. Ahora, dentro de esto también vemos entonces, bueno, habían otros reyes paganos, habían reyes paganos, y Dios, para cumplir su plan, también usaba a esos reyes paganos. Si ven la cosa, lo complejo, dentro de su voluntad soberana, Él usaba a los paganos para castigar a su pueblo. Oye, ¿no será esto un castigo de Dios, chicos, que estamos viviendo nosotros? No sabemos, ¿verdad? Fíjense, Nabucodonosor. ¿Han escuchado de Nabucodonosor? ¿Quién más? Faraón de Egipto. Nabucodonosor II de Babilonia. Lo vemos en el libro de Daniel, que Dios usó para castigar a su pueblo por su desobediencia y los llevó cautivos al exilio en Babilonia. Vemos a Ciro el Grande de Persia, que incluso se nombra como el ungido de Dios, un rey pagano nombrado como ungido de Dios. O sea que Dios lo eligió para libertar a su pueblo del exilio de Babilonia. Vemos a Artajerjes I de Persia, nombrado en el libro de Nehemías. Y vemos cómo Dios utilizó a Artajerjes para permitir que Nehemías regresara a Jerusalén y reconstruyera los muros. Estamos viendo un poco de reyes paganos. ¿Qué tiene que ver todo esto? Usados por Dios. Dentro de su voluntad, Él usaba a gente pagana. Dentro de su voluntad, Él usa a quien tenga que usar. Hasta los demonios le van a servir, pero su plan perfecto se va a cumplir. Y lo que pasa es que nosotros como que no queremos el final que ya está establecido. Nosotros vemos la profecía bíblica, vemos hacia dónde vamos bíblicamente, pero nosotros como que queremos, no, Señor, que no se cumpla. O sea, como que estamos luchando con lo que ya el Señor estableció. Esa es una de las grandes disyuntivas que tenemos nosotros, ¿no? Que sabemos hacia dónde vamos, que sabemos
¿Qué fue lo que el Señor? Que sabemos que estamos en los últimos tiempos, pero queremos, no sé, como que contar otra historia. Desalinearnos del plan y que el Señor tenga misericordia de nosotros aparte. Cuando nos ubicamos en el plan perfecto de Dios y entendemos que sea lo que sea, pase lo que pase, Dios se va a glorificar, Dios va a usar a quien tenga que usar, sea perverso, no sea perverso, sea cristiano o sea cristino, Dios va a cumplir su plan. Diga, Dios va a cumplir su plan. Dígalo de nuevo, Dios va a cumplir su plan. Una tercera vez para que se acuerde el 28 de julio de eso. Dios va a cumplir su plan. Pase lo que pase, usted debe decir diciendo, Dios va a cumplir su plan. Porque yo quiero que usted se vaya a ir de aquí con esa confianza de que usted no va a estar saliendo a exponer su vida, a bajarse de la cruz, que usted no va a caer en depresión. Hermanos, que vamos a afrontar lo que venga sabiendo que Dios tiene un plan perfecto y que nuestras vidas están seguras en sus manos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a clamar, vamos a guerrear y vamos a depender de Él. Hay algo interesante en Oseas 8:4. Esa sí la vamos a ver en las dos versiones. Primero Reina Valera, Oseas 8:4. Para que sigamos viendo esto de la voluntad permisiva de Dios, ¿no? Y dice, con respecto, aquí Oseas estaba profetizando al pueblo del norte, o al reinado del norte, a Israel. ¿Se acuerdan la división? Los que vienen a los jueves, ¿saben? Pero bueno, los que no vienen, al pueblo de Israel. Los que sí vienen ya saben, ya está dividido el reino. O sea, está profetizando al reinado del norte que ningún rey hizo lo bueno, que hubo usurpación de trono, que hubo un poco de cosas abominables ante el Señor. En Oseas 8:4 el Señor dice a través del profeta: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Esa parte léalo de nuevo. Ellos todo esto va a ser el preámbulo para que entremos a el versículo muy conocido. Una visitante afuera. El versículo muy conocido, muy famoso: Dios es el que quita y pone reyes. Vamos para allá, pero fíjense la base que estamos estableciendo. El Señor está diciendo a través de un profeta, ¿qué está diciendo? Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Claro, aquí vamos a ver la otra versión para que entendamos que realmente nada se escapa de la omnisciencia de Dios. O sea, es una forma del lenguaje y la traducción, como diciendo como que yo no estaba metido en el asunto, pues. Es lo que está queriendo decir. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Israel se dividió y el reinado del norte, para no venir a adorar al templo, y había la necesidad de adorar en el templo que quedó en Judá. ¿Qué hizo? ¿Quién fue? Jeroboam. ¿Qué hizo Jeroboam? Construyó 2 becerros, uno en cada extremo, para que la gente como que tuviese resuelta la parte espiritual. Pues en vez de ir para el templo, ellos se rindieran culto a los becerros. Entonces lo puso uno en un extremo, otro en el otro, y ahí la gente quedara satisfecho. Hicieron ídolos de su plata para sí mismos, para ser destruidos. Vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente, y vamos a ver que dice: el pueblo de Israel nombró reyes
sin mi consentimiento, y príncipes, eso de que sin que yo lo supiera, o sea, como que yo no lo sabía, realmente lo que está diciendo fue sin mi aprobación. Si no, es que obviamente Dios no lo sabía. ¿Sí? Él nombró reyes sin mi consentimiento y príncipes sin mi aprobación. Fabricaron ídolos de plata y oro para sí mismo y así provocaron su propia destrucción. ¿Qué estamos viendo aquí? La voluntad de Dios permisiva, que es cuando Dios permite que tú tomes una decisión, la decisión del pueblo. Fue el pueblo quien decidió poner reyes sin el consentimiento de Dios. Fue el pueblo que arbitrariamente decidieron desobedecer lo que ya Dios porque ya Dios se lo había mandado, ya Dios había establecido el cómo iba a ser, y ellos incluso usurparon el trono en varias oportunidades. Entonces, el Señor está exhortando, está denunciando que hubo reyes sin su aprobación, que hubo príncipes, que incluso la adoración estaba hecha en idolatría con sus recursos. Ustedes pusieron sus recursos, su plata y su oro para adorar ídolos. ¿Cuántos están poniendo sus recursos aquí para rendir culto a cosas que a Dios no le agrada? Están gastando dinero para hacer cosas que a Dios no le gusta. Están gastando dinero dejando a Dios a un lado. Eso es idolatría. Pero ese no es el tema de hoy. Se lo dejo ahí, cierro paréntesis. Entonces estamos viendo la voluntad permisiva de Dios, donde Dios permite que el pueblo tome decisiones y le dice: eso no fui yo, fueron ustedes. Siempre tengo que volver a decir, por supuesto, todo esto está en marco de la voluntad soberana y absoluta del plan perfecto de Dios. Nada se le escapa de las manos. Amén. Levante la mano si estamos vivos todavía. Ok, seguimos pues. Porque vamos al versículo famoso, Daniel 2:21. Hasta aquí hemos establecido bíblicamente, primero, la necesidad de orar, de depender de Dios, de confiar en Él, de saber que nuestro reino y nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino del cielo, y entender cómo desde el primer rey del pueblo de Israel vemos la voluntad permisiva de Dios. Vemos a un pueblo tomando decisiones, vemos a un pueblo eligiendo, vemos a un pueblo equivocándose, y Dios, dentro de su voluntad, dice: yo los voy a dejar quietos, ellos van a tener las consecuencias, y por supuesto esto va a ser parte de mi plan perfecto. Pero vemos un pueblo decidiendo. Hermano, ¿por qué es importante esto en marco a unas elecciones? Porque hay gente muy irresponsable metiendo la pata y después dicen: Dios es que aquí te pone reyes. Igual vamos a meter la pata, ¿no? Pero entender que usted va a dar cuenta a Dios por esa metida de pata que usted va a hacer el 28 de julio, sea de un lado o de otro, no, lo voy a decir así como que general. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Hermano, porque es que la Biblia dice que nosotros vamos a dar cuenta de todo. ¿Será que eso incluye la votación de un país? Sí, hermanos. Lo que pasa es que es difícil desde el púlpito tocar el tema y decirle: hermano, usted
va a dar cuenta de eso. Por supuesto, es muy complejo meternos en las ideologías, meternos en las premisas filosóficas, las bases sociológicas, todas las posturas que usted pueda tener, pero lo que sí cumplo con decirle es que todos vamos a dar cuenta, incluso de las votaciones que vamos a tener. Por eso, vamos a orar al Señor para hacerlo sabiamente. Amén. Sabiamente. Usted sabe por quién, por uno, por el otro, pero que sea con un corazón sano y con sabiduría. Daniel 2:21 dice: Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Aquí yo quiero que nosotros veamos algo interesante. Es que este es un versículo muy citado. Este es un versículo muy común para nosotros lavarnos las manos. Y en cierta forma, en el absoluto de la voluntad de Dios, esto es un principio que es así, o sea, no hay discusión. Es decir, las autoridades, la institución de autoridad es puesta por Dios. Y nosotros como cristianos debemos sujetarnos. Ahora, dentro de ese establecimiento de la voluntad y el orden de autoridad establecido por Dios, nosotros debemos primero, ya vamos para allá, es ver el contexto en donde está ese versículo que estamos leyendo de Daniel 2:21. Échenle un ojo. Vean para atrás, ¿qué título dice por ahí? Daniel interpreta el sueño. Ese versículo famoso es parte de la interpretación de Daniel al sueño de Nabucodonosor de una estatua con distintos materiales. ¿Se acuerdan de ese sueño? ¿Quiénes tuvieron ese sueño? No, ¿verdad? Fue Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un sueño donde veía una estatua. ¿Y qué pasaba con esa estatua? ¿Cómo? Ajá, ese era el final, ¿no? Venía una piedra y la destruía. Lo cierto es que Nabucodonosor tuvo un sueño de una estatua con distintos materiales y llama a Daniel, y Daniel le interpreta el sueño, y en la interpretación del sueño vemos, estamos en el versículo 21, bendito sea por siempre tu nombre, oh Dios, porque tuyos son el poder y la sabiduría. Tú cambias los tiempos y las edades, y a unos reyes los pones y a otros los quitas. A los sabios y entendidos les das gran sabiduría, y les revelas lo profundo y lo escondido. Tú conoces lo que está en tinieblas, pues en ti habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado fuerza y sabiduría, y ahora me has revelado lo que te pedimos. Nos ha dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, Daniel fue a hablar con Arioc, a quien el rey había ordenado matar a los sabios de Babilonia. Le dijo: no mates a los sabios, más bien llévame a la presencia del rey, y yo le haré saber la interpretación de su sueño. Fíjense que el versículo que se ha usado para establecer algo absoluto, que sí es parte de un principio absoluto, está en la introducción de la alabanza de Daniel a Dios por darle la respuesta. Como cuando Dios le da la respuesta a Daniel, empieza y alaba a Dios. Y dentro de su alabanza dice: oh tú, Señor, que eres quien da sabiduría a los sabios, quien eres
quien quitas y pones reyes. Gracias, Señor. Entonces, en esa alabanza, es ese versículo. Y después arranca y ni siquiera le ha dado la interpretación. Ni siquiera hemos leído la interpretación. Tú puedes decirme qué fue lo que soñé y lo que el sueño significa. Y Daniel respondió al rey: el misterio que su majestad pide conocer, ni labios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos podrían revelárselo. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y es Él quien hace saber a su majestad, el rey Nabucodonosor, lo que sucederá en los últimos días. Esto es lo que su majestad soñó, y estas son las visiones que tuvo. Fíjense que Daniel empieza con toda la diplomacia dirigiéndose ante un rey,